¿qué cosa es el foco y el epicentro? Bien, el foco es el lugar del interior de la Tierra donde ocurre el terremoto y el epicentro es el lugar más cercano en la superficie directamente donde se coloca un punto imaginario. Es decir, el epicentro en realidad es un punto imaginario en la superficie terrestre que se fija por coordenadas. Y el foco pues está situado en esas coordenadas y a una profundidad determinada. Con estos tres valores, coordenadas y profundidad, pues situamos el foco. Y entonces, aquí tienen este mapa. ¿Cuál es la idea de este mapa? Simplemente mostrarles que mediante los epicentros de los terremotos, es decir, los puntos situados sobre la superficie terrestre, pues se pueden situar ellos sobre un mapa y tener una idea de cuál es la dispersión de los terremotos, dónde han ocurrido con respecto al territorio nacional o respecto al mapa de todo el mundo. Es decir, es una idea que es muy útil y además estos mapas se le añade una simbología para indicar la profundidad o para indicar la intensidad y de esa forma o la magnitud del terremoto, y de esa forma tenemos varios parámetros, varios valores del terremoto asociados a estos mapas, lo cual es muy útil. Por ejemplo, vamos a ver el mapa un momentico. Ustedes seguramente querrán saber dónde viven con respecto a los lugares donde es más frecuente que ocurre un terremoto en Cuba. De eso se va a hablar después en el curso, pero bueno, yo quería adelantarle la importancia que tiene estar bien ubicado de dónde ocurren los terremotos. Otra cuestión que es muy importante. Nosotros hablamos, cuando hay un parte o un boletín de un terremoto, se dice que el terremoto tuvo una magnitud de 5, de 4.5, de 6, de 7, etc. Es decir, ¿eso qué significa? Bueno, la magnitud es la energía que se libera en el interior de la Tierra, es decir, en el foco del terremoto. Esta energía se mide en megatones, es decir, una energía tremenda. No es una energía que pueda compararse con, digamos, una bomba que se vea explotar aquí cerca en la superficie pequeña, ¿no? O con las chispas de un cortocircuito. Yo diría, si fuéramos a hablar de electricidad, es como un enorme trueno, pero que ocurre bajo la Tierra y lo que genera es un movimiento de las partículas en la Tierra, y eso es lo que genera el terremoto. Ese es el concepto de magnitud, la energía que se libera. Vamos a ver entonces el resto de los conceptos asociados a ello en el cartel que tenemos ahora en pantalla. Es decir, el valor de esa magnitud, de esa energía, se establece mediante las estaciones sismológicas. Es decir, no hay manera de medir esta magnitud en la superficie terrestre si no es a través de los equipos sismológicos. Y entonces, para eso, pues para tener una escala, un concepto como la que hay para los huracanes, pues se utiliza la escala de Richter, que ya vimos que tiene varios grados y que no es objeto de mi clase, pues explicárselo. La intensidad es algo distinto. La intensidad no se puede medir, por ejemplo, en el momento que ocurre el terremoto. Ocurre el terremoto y la magnitud, los equipos automáticamente la registran y se da un valor en pocos minutos o pocos segundos después del terremoto se puede dar la magnitud del mismo. Sin embargo, la intensidad tiene que ver con el grado de destrucción. Por lo tanto, hay que hacer recorridos, hay que hacer indagaciones con la población, con los expertos, preguntar en otros lugares, porque a veces, por ejemplo, el terremoto de Haití se sintió en Bayamo, lo cual significa que la extensión de terreno donde un terremoto se genera puede ser muy grande. Por lo tanto, tenemos que estar claros de que la intensidad solamente se puede obtener después de ocurrido el terremoto y a veces pasan varios días para tener todo un espectro de cómo se registró el efecto del terremoto en la superficie terrestre. Para lograr entender bien este asunto de la intensidad de los terremotos, yo les propongo ver la siguiente lámina. Observen que aquí tenemos, por ejemplo, la escala en grados MSK. Fíjense que estos no son los grados Richter, esto es otra escala distinta, que tiene que ver cómo uno sintió el terremoto. A uno le pregunta, ¿usted lo sintió? No, fue imperceptible. Bueno, entonces es 1 en la escala MSK. Yo lo sentí débil. Entonces es 3.
Yo lo sentí muy fuerte, bueno, entonces es 5. Y así sucesivamente. Si hubo una catástrofe, digamos, al estilo de Haití, pues bueno, diríamos, es un valor 11 de intensidad, o hasta 11, o hasta 9, no sé, depende del daño que haya ocurrido. Por lo tanto, esto es una escala de observaciones. Y con estas observaciones, pues nosotros confeccionamos los mapas que se llaman de isocistas. Fíjense que en este mapa hay una serie de líneas corriendo y unos valores, 8, donde ocurrió el terremoto, este es el terremoto del 32 en Santiago de Cuba, más lejos, digamos, en Bayamo, se sintió 7, en Chivirico se sintió 7, ya 6, digamos, en Pilón, por ahí por la zona de Las Tunas, se sintió 6, 5 y Camagüey 4. Acuérdense que 4, vamos a mirar la tabla, vamos atrás, 4 es fuerte, es decir, que aunque el terremoto ocurrió en Santiago de Cuba, en Camagüey sintieron perfectamente bien los movimientos telúricos, vamos a usar esa palabra, que tuvieron que ver con aquel terremoto. Eso es lo que nos da la escala de intensidades. Volvamos entonces ahora al mapa de isocistas y ya ustedes comprenderán mejor de qué se trata, cómo los terremotos tienen diferentes grados de intensidad en diferentes territorios. La intensidad es menor cuanto más nos alejamos del epicentro. Y eso es el concepto importante que ustedes deben tener. ¿Y qué se deriva de esto? Fíjense lo importante de esto. Usted puede decir, aquí hubo un terremoto en Las Tunas, porque realmente según este mapa que acabamos de ver, hubo movimientos bien sentidos en Las Tunas. Sin embargo, el terremoto no fue allí. El terremoto ocurre donde ocurre. Los terremotos no tienen países, no tienen fronteras, no conocen de aguas jurisdiccionales. Por lo tanto, no obstante o independientemente de donde ocurra el terremoto, el efecto puede sentirse muy lejos y es igualmente válido a la hora de las consecuencias. Vamos entonces a pasar, ahora que estamos hablando precisamente de los efectos del terremoto, al tema siguiente. ¿Cuál es? Las ondas sísmicas o elásticas. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es una onda sísmica? ¿Qué es una onda elástica? A mí se me ocurre una explicación muy sencilla. Ustedes saben que últimamente se habla mucho de la ola, cuando estamos en un juego de pelota, cuando estamos en un juego de voleibol o de fútbol. La ola, eso se ha puesto muy de moda. Bueno, vamos a pensar un poco, vamos a abstraernos en esto. El primero que dice, la ola, ese es el foco del terremoto. Y entonces enseguida la gente empieza a organizarse y empieza a moverse la ola de un lado al otro del estadio, ¿verdad? A veces con una manera bastante organizada. Sin embargo, cada persona que se mueve no se desplaza. Es decir, yo estoy en mi lugar, muevo los brazos en una dirección y la otra, estoy fijo. Sin embargo, la ola pasa a lo largo, pasa de mí a otras personas. Esto es un concepto importante. Las partículas del terreno, que en este caso es cada persona, no se mueven del lugar, se desplazan, se deforman en el sitio en que se encuentran, pero la ola pasa de largo. Por eso es que un terremoto que ocurra en un sitio se siente en otro muy lejano, porque la vibración pasa de largo, aquí se mueven las partículas, pero en general la onda es la que se traslada. ¿Se dan cuenta? La onda se traslada, la vibración ocurre localmente. Y esto ocurre también válido para las ondas sonoras, para las ondas del mar. Ya ustedes deben tener algún vecino que produce ondas sonoras que ustedes la escuchan perfectamente en su caso, lo cual también es una cuestión que estoy sufriendo yo. Por lo tanto, ahí tienen ustedes un caso de que el fenómeno ocurre en otro lugar y usted lo está sufriendo o lo está sintiendo a pesar de que el terremoto, vamos a volver al tema, no ocurre en el sitio en que usted está colocado en ese momento. Vamos a ver un poco gráficamente ahora la onda sísmica, vamos a profundizar un poco más en ella. Aquí tenemos esta imagen del desplazamiento de las ondas sísmicas. Si queremos esquematizarlo, lo vemos como se mueve en un eje de coordenadas arriba y abajo, a un lado y a otro, y por supuesto en la dirección del movimiento, del desplazamiento de la ola. Pero en la vida real esto no es así, es como ustedes están viendo ahora.
todas las partículas se mueven en todas direcciones y pueden llegar un momento que el suelo, que la roca colapsa. La roca colapsa o la casa colapsa o la pared colapsa o el techo, y por lo tanto ese movimiento caótico acelerado de las partículas del terreno es el que genera la destrucción. Y ese, en esta lámina, podemos verla otra vez para que nos quede bien claro, pues son ese movimiento aparentemente caótico de las partículas el que genera la destrucción. Sin embargo, no hay un verdadero caos, es decir, hablar de caos en este caso no es la verdadera concepción. Hay tres ondas fundamentales. Una onda que le llamamos P, que se mueve en la dirección del desplazamiento de la ola. Digamos, cuando estamos en el asunto de la ola, pues la onda P va en la dirección en que se desplaza la ola. Y es la primera onda que llega, porque se mueve más rápidamente. Después viene otra onda que se llama S, que se mueve lateralmente. Si la P se va, digamos, desde donde estoy yo, en dirección a ustedes en el televisor, la onda S viene moviéndose lateralmente. Imagínense, las casas primero tiemblan en una dirección, sobre todo se levantan y descienden, y en este otro movimiento es extremadamente peligroso, es el más dañino de todo. Y en tercer lugar hay una onda que va avanzando por la superficie terrestre. Después hay otras más. Este no es el tema que yo voy a profundizar, simplemente quiero que ustedes sepan que hay varios componentes de ondas llegando al sitio donde usted se encuentra.